Panorama 1410, el diario en la radio, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Continuamos aquí en Panorama 1410, ya estamos recibiendo a Sebastián Agobián, es miembro de la Convención Internacional del FA, dentro de tantas cosas, porque antes de abrir los micrófonos hablábamos de toda la multitarea que tenés. Buen día, Sebastián. Buen día, ¿cómo estás? Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. ¿No? Y tu comentario entre paréntesis, exactamente, como todo uruguayo. Hay que hacer varias cositas, pero bueno, siempre se puede aportar en diferentes lugares, así que bueno, es una alegría también aportar desde diferentes lugares, desde el CEDEL de Casaballe, donde la Intendencia de Montevideo viene realizando una muy buena tarea enfocada en la población más vulnerable, donde efectivamente tuvimos que afrontar muchos recortes en materias de capacitaciones, de UTU y de gobierno nacional, y bueno, ahí, en tiempos difíciles, Montevideo siempre la gente y siempre tratando de apuntar a las personas más vulnerables. Bueno, es bueno también, es bueno hablar de eso porque es una realidad que también golpea directamente, ¿no? Es algo que es bien palpable, ¿no? Comentame antes de entrar, porque la idea era hablar algo sobre la inserción de Uruguay en el mundo, pero este tema también está a flor de piel en todos los uruguayos, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? En un territorio donde efectivamente la vulnerabilidad, la crisis del COVID, sanitaria, política, económica que viene y apareja, ¿no? Toda la situación sanitaria, más los recortes que se vienen y la poca ayuda o la casi inexistente ayuda a veces del gobierno nacional para determinadas franjas y determinados territorios, efectivamente ahí la necesidad de la Intendencia de surgir y apoyar a que esa población no siga cayendo y que no genere más vulnerabilidad de la que ya tiene. Por lo tanto, desde ahí, desde el CEDEL Casaballe, nosotros afrontamos, por ejemplo, dos líneas de trabajo muy fuertes. Uno es la generación de empleo, ¿no? Como empleo de calidad y transformador para la realidad social de ese territorio. En ese sentido venimos trabajando fuertemente en la inauguración de una cocina comunitaria, donde vamos a darle espacio a emprendedores y emprendedoras para que puedan, digamos, ahí generar productos de calidad, donde va a estar certificado por la Intendencia, habilitada, y dar ahí una mayor tranquilidad al consumidor que consume sabiendo que hay productos efectivamente habilitados, pero también darle espacios a personas que efectivamente no podrían tener la capacidad de poder emprender con todas las materias sanitarias al día y en condiciones, y bueno, estamos ofreciendo un espacio gratuito también, espacio para lo que es un cowork textil. Estamos trabajando muy fuerte para que mujeres jefas de hogar puedan desarrollar la tarea textil, ¿no? También coordinando con diferentes actores de la sociedad y diferentes instituciones para poder potenciar ese trabajo. Y bueno, esas son dos líneas de trabajo, y después la formación, ¿no? Capacitación no solo para el mundo del empleo ni del trabajo, que sí es muy importante, pero nosotros tenemos a formar ciudadanos, no queremos formar robots. Entonces, en ese sentido, estamos generando una amplia diversificación de cursos, talleres, para que puedan, digamos, desde terminar secundarias, desde que puedan terminar UTU, desde que puedan ayudar también a lo que es la formación en primaria, y también cursos específicos en materia de electricidad, soldadura, herrería, textil, informática, y bueno, una serie de capacidades que efectivamente hacen a la ciudadanía, preparan para el mundo del trabajo, pero no solo para el mundo del trabajo. Nosotros apostamos a una educación que sea gratuita, de calidad y de forma permanente, para que la sociedad ahí pueda adquirir conocimientos y formar ciudadanos, que es lo que nos interesa. El modelo es que la Intendencia, por ejemplo, en el caso de las cocinas, arma esa gran cocina, y son diferentes emprendedores que realizan las tareas y ellos después se encargan de la comercialización, nosotros de elaboración y comercialización. Nosotros hacemos una batería de políticas públicas para que esas personas, por ejemplo, cuando ingresen, primero habilitar todos sus productos. Segundo, después darle herramientas para que puedan vender esos productos y poder comercializarlos de forma adecuada y de forma más efectiva y eficaz. Por ejemplo, las ventas por Internet. Le damos cursos de ventas de Internet, que efectivamente con esto de la pandemia, pero también es algo que ya viene del siglo XXI, que se va a instalar la venta por web. Sí. Nosotros ahí le hacemos un estudio también del plan de negocio. O sea, efectivamente le dice, si usted va a querer especializarse en venta de empanadas, debería vender tantas empanadas. Le hacemos todo un plan de negocio, un FODA, donde las fortalezas, las debilidades de ese negocio y ese emprendimiento las ponemos arriba de la mesa, y después tenemos canales de formalización donde le damos la formalización, el monotributo, todo para que quede, digamos, bien al día, y después lugares y canales para que puedan vender.
desde el atrio de la Intendencia de Montevideo, eventos que generamos del CEDEL. Estamos generando un evento, por ejemplo, una feria de emprendedoras para el día 20 en el CEDEL Casaballe. Bueno, ahí va a ser también un espacio para que puedan, vender, un canal de venta. Y estamos generando también a través de un proyecto de una web donde todos los productos que se generan por emprendedores y emprendedoras de la Intendencia van a estar ahí arriba de la web donde la gente puede acceder y poder. Entonces nosotros hacemos desde el lugar, el espacio para que puedan elaborar, pero también le damos capacidades para que puedan desarrollar ese emprendimiento y también puedan venderlo. Qué bueno eso, ¿no? Lo territorial y lo digital también para aprovechar todas las oportunidades que el mercado tiene asignadas para ese rubro también, ¿no? Totalmente, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de un amplio espectro donde se mueve y efectivamente hoy las ventas en el siglo XXI van a pasar mucho más por la parte virtual, la parte de web, que la parte, presencial, que obviamente va a existir, pero hay que potenciar. Entonces, esa realidad la tenemos que hacer y, desde la Intendencia entendemos que potenciando y dándole las oportunidades, sin duda, es el camino que queremos desarrollar y seguir. Bien, por eso te decía que Sebastián tiene muchas actividades. Aparte se abren cosas para hablar. Cosas, claro, sin duda. Y vaya si es un tema que nos toca de cerca a todos los uruguayos, en una zona muy problemática que ha tenido durante mucho tiempo diferentes intervenciones en el Estado, que los recortes han llevado que el Estado en general ahora tenga menos presencia y como decías vos, sale la Intendencia el cruce de una situación en Casaballe intentando atacar un problema que está a flor de piel, ¿no? La falta de trabajo, la necesidad de fuentes laborales y de darle una salida digna a ese trabajo para mucha gente que lo necesita. Exacto, desarrollar políticas públicas en pos de la gente y la ciudadanía como centro y no utilizar a Casaballe en manera electoral como se utilizó durante varios tiempos en la campaña electoral, principalmente Bartol, que dijo que iba a instalarse en Casaballe, hasta ahora la estamos esperando, y la única coordinación que tenía lamentablemente con el gobierno nacional es con su directora del MIDES, que vino y solicitó si la candidata Laura Raffo podía venir a visitar el CEDEL. Nunca lo hizo, es la única coordinación y lamentablemente ahí tenemos dos modelos de trabajo, ¿no? Uno que apunta a un trabajo serio, responsable, a veces sin hacer grandes pompas comunicativas, que puede ser también un error, y hay otro que utiliza Casaballe, lamentablemente, desde lo electoral, desde la campaña, para sacar la foto y después se olvida. Entonces, Sebastián, esto es parte también del urbanismo táctico, ¿no? De que tiene Carolina Cose como uno de los principales modelos, también que se hace a nivel mundial, que tiene como fortaleza, ¿no? El ir a la barrialidad como centro, ¿no? Y por ahí que la gente no tenga que venir a 18 de julio a comprarse un jean, no tenga que venir a hacer un trámite, ¿no? El empezar a descentralizar, ¿no? Como se ha hecho a nivel mundial, me parece que también es una de las caras de este Montevideo que ya se está viendo. Exacto, ¿no? Por eso es la necesidad nosotros que tenemos fuertemente de una descentralización donde el territorio esté arriba de la mesa, ¿no? Cuando pensamos en una cocina comunitaria, esta es la tercera que va a tener la Intendencia de Montevideo. Tiene una ya en el Parque Rivera, en el CEDEL de Carrasco, una en el PTI en el Cerro, y ahora vamos a estar a mediados de año inaugurando la de Casaballe, y apuntamos a principios de 2022 al cowork textil, que va a ser también en Pernas, o sea, una descentralización total donde Montevideo es una fuerza viva y el territorio es necesario, y la descentralización ha sido históricamente algo que nos hemos planteado como fuerza progresista y de izquierda del Frente Amplio, y sin duda hoy por hoy una sociedad y una ciudad y un departamento como es Montevideo necesita esa territorialidad donde efectivamente las oportunidades se pasen por todos lados del departamento y no solo centralizado en 18 de julio. Sí, bueno, hoy estoy para hacer las preguntas de presupuesto porque ya varios entrevistados... Viniste económico, vine economicista a rabiar, porque claro, las políticas públicas en general, las políticas públicas necesitan recursos, si no son imposibles de llevar adelante. Y una intervención en territorio de las características que vos estás diciendo necesita sí o sí presupuesto, para que no muera en una política vacía. ¿En Montevideo tiene los recursos para llevarlo adelante? Bueno, Montevideo ha sufrido en manera muy discrecional y discriminatoria un recorte de las transferencias del gobierno nacional hacia Montevideo y Canelones, y eso no es casual, ¿no? En política ni nada casual. Y en ese marco nosotros tenemos como una directiva, obviamente, de generar los mayores eficazmente los recursos que vamos a tener, que van a ser menos,
¿no? Pero la idea es focalizarlos donde efectivamente se necesitan fuertemente el impacto que va a venir por la producción, digamos, de esta crisis del COVID, pero también por los recortes y obviamente las medidas económicas del gobierno nacional. Entonces, apuntar al territorio, el ABC apunta también a eso. Por ejemplo, nosotros el apoyo a las ollas, en la red de ollas de Casaballe, nosotros le dejamos en el CEDEL un lugar de acopio que también está bueno, y aprovechando la oportunidad, donde van a poder ir al CEDEL de Casaballe a donar cualquier tipo de alimentos, donde ahí vamos a estar esperándolos las 24 horas del día, los 365 días del año, está abierto, y la idea ahí es poder también colaborar con las ollas de Casaballe, porque efectivamente hay un aspecto muy frágil ahí. Y en ese sentido, el presupuesto va a ser sin duda menor del que teníamos, porque venimos con ese gran recorte del gobierno nacional, y bueno, la idea ahí es buscar todos los recursos que sean de forma eficaz y eficiente para la generación de empleo, ¿no? Y que la Intendencia no retroceda en ni un ápice en sus políticas públicas. Entonces ahí estamos trabajando muy fuerte en materia de presupuesto para eso, ¿no? Evitar la presencia en el territorio, evitar, digamos, la pérdida de servicios y a su vez tratar de generar empleo. Por lo tanto, con un presupuesto muy ajustado, pero sin duda sabiendo que las prioridades son la ciudadanía, la creación de empleo y que la Intendencia no pierda en ningún momento sus servicios que viene desarrollando muy fuerte. Cuando efectivamente hay un retroceso del Estado en varias partes, ahí nosotros tenemos que hacernos presentes. Por lo tanto, eficacia y eficiencia son las palabras que, bueno, Carolina obviamente nos transmitió, sí. Y todos los recursos que podamos utilizar y ser, digamos, muy quirúrgicos, porque tampoco no es que había desidia y poco apego, como decía Arbeleche, al contrario, hay una medición muy buena en lo económico del presupuesto, pero efectivamente tampoco cuando está retrocediendo el gobierno, por ejemplo, en estas capacitaciones que hablan en Casaballe, hay 50 capacitaciones menos en todo el barrio, claro, de UTU. Entonces nosotros no podemos tampoco dejar ese espacio porque hay una gran demanda. Nosotros, por ejemplo, abrimos un cupo para serigrafía, ¿tá? Un taller de serigrafía y para emprendedores de serigrafía. Teníamos por tema de aforo 16 personas por los locales, ¿no? Y se anotaron 136 personas. Entonces tuvimos que generar bastantes recursos. Entonces ahí efectivamente hay una cuestión de presupuesto, pero también hay una demanda que vos no podés dejar de desatender. Por lo tanto, es muy claro, complejo. Y acá se nota más, según lo que yo tengo entendido, yo no sé, y ya te lo pregunto al aire, ya que lo estamos conversando, según lo que yo tenía entendido, la asignación de recursos económicos a Montevideo y Canelones era la misma que a todos los departamentos y comunas del país, por más que tengan más densidad poblacional. El arreglo que había era que, bueno, a través del transporte se haga alguna pequeña exoneración para ambas comunas, tanto la de Canelones como la de Montevideo, pero igual, el recurso que iba a nivel nacional era el mismo para Montevideo, que hay 1,5 palos de gente, como para, por ejemplo, Río Negro, que hay un poco menos. ¿Eso, Sebastián, en algún momento se compensó o hay menos recursos de los que ya había? O sea, Montevideo empatando con toda la territorialidad a nivel nacional, o sea que hay menos recursos aún de lo que había ya en su momento. Sí, en el último periodo, en la última administración de Tabaré, ahí se logró tener, digamos, mayor presupuesto porque efectivamente, bien, ¿no? Había un tema de población, también hay un tema de cuotas y alicuotas que la Constitución lo marca, bien, y había un criterio desde la OPP, ¿no? Donde efectivamente era razonable que Montevideo, por la densidad de población que tenía, iba a tener mayor recursos. Obviamente llegó Alfi, ¿tá? Y recortó todo, recortó de más. Hay algo que a él le encanta, es recortar, mentir y pedir exoneraciones de impuestos. Ahora nos enteramos hace poquito, y efectivamente hoy Montevideo tiene muchísimo menos presupuesto asignado, y lo justo que debería tener, ni siquiera eso. Así que bien, estamos... Claro. Sí, lo que está claro, cuáles son las líneas de trabajo desde la Intendencia, desde la Intendenta Cose, está claro. Hay una clara preocupación social, hay un claro tratar de ir a cubrir donde pueda estar fallando el Estado, por lo menos dentro del territorio de Montevideo. Ahora, la pregunta es, como vos decías, hay que ser eficientes, hay que estar muy afinado con el lápiz, pero evidentemente alguna cosa se resiente. Cuando yo tengo menos dinero y tengo líneas que son mis principales, las que no puedo abandonar, incluso la atención en las policlínicas ha sido una preocupación que también la ha dejado clara Cose al momento de asumir. Bueno, son cosas como
todas fuertes, ¿no? Que influyen y mucho en los presupuestos. ¿Dónde se recorta? Es la gran pregunta que nos podemos hacer todos los montevideanos. Bueno, sabemos que hay menos dinero, sabemos que hay prioridades. ¿Dónde se recorta? Sí, ahí se está trabajando mucho desde el gabinete y desde todos los departamentos en pensar un 20% por departamento, sabiendo obviamente que hay departamentos que no lo van a poder hacer, claro, porque efectivamente, por ejemplo, son los claves, ¿no? Estoy pensando en salud, en movilidad, ¿no? En limpieza, ¿no? En medio ambiente. Entonces ahí sabemos que esos no incluso van a tener un mayor presupuesto. Entonces el resto vemos dónde podemos efectivamente dentro de ese marco de 20% podemos ajustarnos para poder equilibrar las cuentas de la Intendencia, en el sentido de que vamos a tener menos ingresos, por lo tanto tenemos que mejorar el rendimiento para que ese 20% que estamos recortando en cada departamento no se sienta plasmado en la atención de la ciudadanía o en los programas que venimos desarrollando de la Intendencia. Por lo tanto, se plantea eso, ¿no? Cada departamento aproximadamente un 20% de recorte, donde hay que ver efectivamente qué se puede recortar, qué no, y sabiendo que hay servicios que no vamos a poder ni mover un ápice del presupuesto. Claro. Ya venían mejorando los números en la gestión pasada de Martínez. Hubo un interesante equilibrio en las cuentas, más allá de número más, número menos, discusión de cómo se medía, cómo no se medía. Pero bueno, se vio eso. Después llegó la pandemia, obviamente, cambió toda la ecuación de todo el mundo. ¿Los niveles de morosidad de la Intendencia han aumentado? ¿Es un número preocupante o está dentro de lo previsto? Bueno, está dentro de lo previsto. Sin duda, nosotros veníamos de la administración de Daniel y de Cristian con muy buenos números, donde tuvimos súper hábil, y que eso sin duda ha sido un mojón en lo que es no solo la Intendencia de Montevideo, sino de las intendencias del país, que son todas deficitarias en su inmensa mayoría. Y Montevideo está el caso de Antilla, ¿no? Que lamentablemente Maldonado, estamos hablando de ya aproximadamente un 50% de déficit en promedio de lo que le va a quedar durante todo este quinquenio. En ese marco, la morosidad pega, la crisis y COVID pega en la sociedad, la gente efectivamente puede retrasarse y está dentro de lo previsible, ¿no? Por ahora, pero obviamente esto se agudiza cada día, ¿no? A ver, los impactos económicos están llegando, pero se espera que el próximo año sea donde efectivamente veamos los resultados, no solo de la pandemia, sino también de los recortes económicos del gobierno. Por lo tanto, ahí vamos a tener, digamos, una serie, una foto final, ¿no? De lo que es efectivamente el impacto que ha tenido y los grados de morosidad que tenemos en la Intendencia son los previsibles, ¿no? Por esta situación del COVID, pero tampoco esperemos, y hay algunas medidas que se van a hacer y va a ser el equipo económico de la Intendencia, que es un equipo muy bueno y muy sólido, para poder mitigar eso y a su vez también desembolsar, por ejemplo, el plan ABC, que es una ayuda muy fuerte económicamente para la población, donde también ya está pensado, está delimitado, está cuantificado y va a ser durante todo el quinquenio una manera de llegar a ayudar, pero sin comprometer las cuentas de la Intendencia. No, la consulta también va por el lado de lo que vos recién decías. Están estudiando medidas en ese equipo económico. No sé, te hablo, por ejemplo, si un trabajador entra en seguro de paro y eso puede, de alguna forma, la Intendencia, en las cuentas que pueda tener con la Intendencia ese trabajador, ayudarle a que no se caiga del sistema y deje de pagar. Exacto. Y por lo pronto que pueda tener alguna facilidad, alguna exoneración, no sé, buscarle sin de financiar la Intendencia, pero que tampoco el tipo se te caiga del sistema, pues no lo traes más. No, obvio, eso siempre ha sido lo importante de traer y de formalizar. Durante la administración de Daniel pasó eso, hubieron amnistías, hubieron formas de financiamiento, entonces sin duda esta situación, la Intendencia también está previendo eso y sin duda van a haber ese tipo de ayudas para que efectivamente nadie quede por fuera del sistema y pueda ayornar a la realidad que estamos. No somos omisos a esa realidad. Bueno, muy bien. Estamos hablando esta mañana con Sebastián Agobián,
Lo presentamos como miembro de la Comisión Internacional del FA, estamos hablando de su rol en la Intendencia, pero vamos a hacer una pequeña, breve pausa y cuando volvemos, sí vamos a hablar... Dame una vuelta al mundo. Vamos a dar la vuelta al mundo y vamos a hablar de cómo se inserta Uruguay en ese mundo. Bien. Continuamos aquí en Panorama 1410, estamos conversando con Sebastián Agobián, a quien ahora sí le vamos a pedir el cambio de chip. Vamos a hablar de Uruguay en la inserción mundial. Y primero, que me hagas un análisis, Sebastián, según tu óptica, de cómo ves el accionar del gobierno, sobre todo en estas cuestiones que tienen que ver con el comercio exterior, las relaciones del Uruguay con el mundo, ¿no? Las relaciones exteriores. Bien. En primer lugar, podríamos analizar este primer año como un año donde efectivamente inició con la Cancillería de Talvi, ¿no? Donde planteaba una serie de continuidades que lo veíamos bien, ¿no? Donde deja gran parte del equipo de Cancillería del Frente Amplio con técnicos muy buenos de carrera y que han mostrado su valor técnico y profesional. Acordando grandes acuerdos para el país y sin duda planteaba después en el plano político un alineamiento a los Estados Unidos, ¿no? Que era más producto del presidente y del herrerismo, del neoherrerismo de la calle, más que de la figura de Talvi. Y ahí viene el primer chiporroteo. Uruguay rompe con una tradición histórica de América Latina de no votar para el BID un candidato que no sea latinoamericano y pone el candidato de Estados Unidos, que es algo que efectivamente nunca había pasado en la historia de ese organismo internacional, y Uruguay alineadísimo enseguida con la administración de Donald Trump. Eso ahí genera un primer chisporroteo. Después la incidencia de lo comercial, ¿no? Que era un poco desarrollar la misma estrategia que venía desarrollando el Frente Amplio, ¿no? Potenciando mucho a Uruguay 21, una herramienta que se potenció durante los gobiernos del Frente Amplio, donde se le dio mayor presupuesto, donde ingresaron técnicos y técnicas de excelente calidad por concurso, donde hubo una profesionalización del instituto, donde lamentablemente antes se utilizaba como para viajar, para hacer viajes de amigos. Iban muchos directores de Uruguay 21 15 días a Nueva Zelanda, donde tenían una agenda de 3 y el resto se pasaban a mirar canguros y comer kiwis. Eso cambió rotundamente y eso se vio, y bueno, Talvi lo intuyó que era por ahí, por ese camino de seguir profesionalizando el instituto. Y vino, bueno, como todos sabemos, las contradicciones con su director Diego Escuder, que es la mano derecha y los ojos de Cancillería de la calle, y los alineamientos que efectivamente pretendía la calle Pou, ¿no? Un alineamiento más a Estados Unidos y no una cosa más diversificada en materia de poder y también de mercados. En ese marco renuncia y viene Bustillo, que sin duda no va a ser un canciller de fuste, va a ser un secretario de la calle Pou. La calle Pou quería eso, que Talvi generara ese perfil, que obviamente no estaba para jugarlo, por eso viene en parte la renuncia, y hoy efectivamente la Cancillería responde al presidente y responde a una visión me parece que muy, muy escasa, ¿no? Nosotros tuvimos la presidencia pro tempore del Mercosur Uruguay y no hubo nada. O sea, 6 meses que no pasó nada, más allá de la pandemia, no hubo, digamos, aportes o una agenda o una visión hacia dónde debe ir el Mercosur, o sea, pretendido por Uruguay desde la presidencia. Eso no existió. En el marco después de la que es la inserción internacional comercial, Uruguay venía desarrollando durante los gobiernos del Frente Amplio una diversificación histórica. Nosotros cuando asumimos el gobierno teníamos 155 mercados, pasamos a un promedio de 173, teniendo un pico de 188. Muchas veces se escuchaba la posición en ese entorno de decir que el Uruguay estaba encerrado en el mundo, cuando nosotros ampliamos y diversificamos los mercados. ¿Qué pasaba?
un dicho bien típico, ¿no? Cuando Argentina o Brasil estornudaban, ¿no? Uruguay se engripaba. Y durante los últimos 5 años, Argentina y Brasil no solo estornudaron, se resfriaron, se engriparon, y Uruguay, a pesar de eso, siguió creciendo económicamente durante, en mayor medida o menor, pero durante 15 años de crecimiento económico con distribución igualitaria del producto, siendo el país que mejor distribuyó la riqueza en América Latina. Entonces, eso habló de una ampliación y una diversificación de los mercados. Después logramos tener acceso a mercados de manera preferente, ¿no? Y lograr también adoptar por esa macroeconomía ajustada y equilibrada el grado inversor, que nos permitió tener grandes inversiones y firmar también acuerdos de inversiones con otros países. En ese marco también se decía que el Uruguay era reticente a firmar acuerdos de TLC. Bueno, nosotros en el último periodo firmamos un TLC con Chile, profundizando el que ya teníamos y adoptándolo en el siglo XXI en materia de servicios, que es donde Uruguay se está jugando, porque efectivamente uno ve la composición del Uruguay y uno proyecta y entiende que el Uruguay no va a vender más cantidad. O sea, mis padres y mis abuelos se conocieron en una fábrica textil, y vendíamos toneladas y toneladas. Hoy vamos a producir calidad, y es donde nos vamos a meter en el mundo, porque efectivamente la organización del trabajo y de la producción a nivel internacional está en Asia, ¿no? Lo que nosotros producíamos, esas grandes textiles, y no se lo vas a sacar a China, no se lo vas a sacar al sudeste asiático, porque tienen otras maneras de producir, incluso a veces esclavizantes o semi-esclavizantes en algunos aspectos, que nosotros no vamos a transar en eso. Y en ese sentido tenemos que apuntar a la calidad. Y la calidad en Uruguay, en Chile, en Australia, es cara. Y a su vez teníamos grandes impuestos que pagar. Por ejemplo, China es nuestro principal socio comercial, ¿no? La carne es nuestro principal producto, ¿no? Ingresa a China con un 20% de impuestos. Nuestros principales competidores son Australia y Nueva Zelanda, que están ahí al lado de China, que firmaron un acuerdo arancelario y un TLC, y con Japón también, y que, por ejemplo, en el caso de Japón, pasaban de pagar impuestos del 39% al 9%, en China de 20% al 0%. Y Uruguay estaba 20% arriba, con productos de calidad, porque la carne de Uruguay es de calidad. Entonces, en ese sentido, teníamos que apostar a acuerdos arancelarios para bajar. Entonces, ahí fue que firmamos con Chile, logramos el acuerdo con la Unión Europea, con los países del EFTA, los países europeos que no están dentro del Sur. Logramos tener una agenda muy fuerte de acuerdos con bloque con Canadá, con Japón y con Singapur. Todos esos acuerdos que quedaron ya prontos para firmar. Y efectivamente la Cancillería de Bustillo, ¿qué hace? Es, primero, recorta a Uruguay 21, el instituto que muestra la imagen del país, va a buscar los inversores, va a buscar los mercados, los abre, le da un tratamiento especial a los inversores, los acobija, los trae a Uruguay, que ha sido gran parte de esa diversificación y de ese éxito del Uruguay, de estos gobiernos del Frente Amplio, ha sido una clave, una herramienta muy buena. La recorta en su presupuesto un 50%, empieza a dejar de contratar a estos y dejar de lado a estos profesionales, muchos colegas que son licenciados en Relaciones Internacionales, economistas, tienen posgrados en el exterior, los está dejando por fuera, no se les renuevan sus contratos que entraron, digamos, por concurso, y están yendo ahora a organismos internacionales. Estamos previniendo una fuga de cerebros propiamente por no dar esas oportunidades, y ese recorte del 50% habla que el Uruguay, donde más tendría que estar apuntando en este tema de pandemia, donde se van a abrir los mercados próximamente, va a haber, ¿no?, con el tema un poco de la vuelta a la nueva realidad, lamentablemente el gobierno apunta a un recorte de su máximo instrumento en materia de inserción comercial. No hubo sustitución en este aspecto, ¿no? Los profesionales a los cuales no se les renovó el contrato, no hubo una estrategia por detrás que suplantara eso. No hubo. También pasó en la OPP, en varios aspectos, o sea, no se han renovado, no se han contratado, y a veces, por ejemplo, en el caso de la OPP, muchos técnicos y técnicas de excelente calidad no se les renovó, y eran contratos, por ejemplo, con el PNUD, se renovó sí el contrato, o sea, PNUD sigue pagando esos contratos, no a esos profesionales, pero sí a los cargos políticos que están entrando por la ventana. El caso del OPP es paradigmático, ¿no? Alfi, cuando digo que Alfi miente, Alfi dijo que había solo 2 contratos políticos de confianza en la OPP. No, lo que resulta es, primero, que hay muchísimos más,
más que el doble de los que había en la administración del Frente Amplio, pero a su vez también estos contratos de PNUD que antes se hacían por concurso, donde entraban los profesionales que ganaban el concurso no sabiendo qué votaban, no nos importaba, esto se hacía así. Ahora esos contratos que los mantiene, o sea, el PNUD los mantiene con Uruguay, ahí están ingresando cargos políticos. Por ejemplo, la alcaldesa de Nueva Helvecia está con un cargo de esos, con un contrato de esos, nunca habiendo concursado. Tienen asesores también, sin formación. ¿Y eso no se regula, Sebastián? ¿Qué manera hay de identificar esto que vos estás marcando? O sea, ¿el gobierno no tiene ningún instrumento, digamos, fiscalizador de este tipo de ingresos? Bueno, el problema es que ahí el gobierno tendría que fiscalizar al gobierno, y tendría que decirle al gobierno, el gobierno tendría que decirle al PNUD que está ingresando cargos políticos donde antes había cargos técnicos. Entonces, efectivamente, eso no va a poder pasar, pero bueno, ahí es como una nueva mentira más de Alfie. Pero un poco volviendo a lo que es la política exterior, ahí en materia comercial, todos estos acuerdos que quedaron agendados, que son Canadá, Japón, Singapur y acuerdos arancelarios con China, se han quedado congelados, no sabemos hacia dónde va. En materia, digamos, de política exterior, vemos un alineamiento a lo que es el Estados Unidos rápidamente a Trump, sin tomar un poco el tiempo, sin tener una visión más estratégica, sabiendo que va a haber elecciones, que posiblemente Trump podría perder, y ahora quedamos agarrados del pincel, ¿no? Porque quedamos muy apretados a eso. Entonces, eso no es es una muy mala señal. Por ejemplo, Uruguay tenía un gran rol con el tema de Venezuela, ¿no? Donde efectivamente nosotros poníamos el centro del problema que pasa, de la crisis social, económica y sanitaria que pasa en Venezuela. Poníamos el eje donde ese problema tenía que ser resuelto por los venezolanos, y que el Uruguay debería apoyar la solución pacífica de las controversias, acercando partes y acercando a organismos internacionales y a países para buscar esa solución. Que sean los venezolanos los que pongan arriba de la mesa sus diferencias y que puedan resolver en una mesa de diálogo, sentando y hablando con la oposición y con el gobierno, que fue lo que hizo el gobierno de Uruguay, del Frente Amplio. Hablaba con Maduro, pero también hablaba con Guaidó y con parte de la oposición, porque la oposición venezolana no solo Guaidó, es mucho más que Guaidó, y logramos desde un país de 3 millones, chiquitito, allá perdido en el sur, llamar a la Unión Europea, al CARICOM, a varios países internacionales a hacer el grupo de contacto internacional. Países que a veces tenían posiciones radicalmente opuestas a solo reconocer una parte, y hay otros que reconocían a otra. Entonces ahí Uruguay generó ese gran acuerdo, ese grupo donde efectivamente intentaba negociar y sentar ese choque de trenes, evitar ese choque de trenes de oposición y gobierno, y sentarlos en la mesa. Lo que hizo enseguida tanto Talvi y Bustillo lo profundizó, es ponerse de un lado del mostrador y apuntando a no al diálogo, sino también a una casi estando en la línea del Grupo de Lima, que es una visión más intervencionista, apoyando el TIAR, ¿no? Un acuerdo anacrónico, un acuerdo pensado y realizado en posguerra mundial por los Estados Unidos para evitar cualquier invasión soviética. Entonces, eso era el TIAR, eso se quedó, es letra muerta. Muchos países salieron de ahí. Nosotros ahora volvemos a reingresar solo efectivamente para hacerle un guiño a la política exterior de Estados Unidos y a la de Almagro en la OEA. Entonces, en ese sentido, bueno, votar a Almagro de vuelta en la OEA, por más que sea uruguayo, o sea, donde efectivamente sabemos que Almagro no puso arriba de la mesa los intereses latinoamericanos, sino puso más los intereses del patrón. Por algo la OEA está en Washington con sede, y ha actuado, digamos, muy omiso, por ejemplo, con lo que fue el caso de Bolivia, ¿no? Invitando incluso a la asunción de mando presidencial a la dictadura Áñez. Entonces, en ese sentido, creemos que hay una política alineada. Muchas veces se utilizó fueron oposición, el caso de Venezuela, electoralmente, en los medios también aparecían todos los días algo de Venezuela. Después que asumió este gobierno, se dieron cuenta que todos los disparates que decían en campaña, o que iban a reconocer a Guaidó como presidente, no lo podían hacer, porque efectivamente había una responsabilidad internacional del Uruguay, y no lo hicieron, no terminaron reconociendo a Guaidó. O sea, terminaron un poco con esa línea más institucional que venía en el gobierno del Frente Amplio, pero efectivamente se alinearon a un lado de la oposición, se alinearon a un lado del Grupo de Lima, se alinearon a las posiciones del TIAR, y efectivamente rompen tradiciones históricas del Uruguay, siendo un país pequeño que apunta a la moderación y ser un actor de diálogo.
¿Qué pasó ahí en Bolivia? Lo dijiste a la pasada, cerca del mediodía ya en las elecciones, después te preguntás por Ecuador, que también fuiste observador, pero ya estaba la información de que los observadores puntualmente españoles ya estaban como denunciando, ¿no?, algunas irregularidades y también impidiendo de que algunos procesos eleccionarios se realicen. Bueno, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Qué importancia también tiene la OEA dándole un aval a un hecho puntual como es gravísimo a la democracia de un país? Sí, sin duda. Lo que ha sido el rol, lamentablemente, de las misiones de la OEA, porque a mí me ha tocado compartir varias misiones desde el observatorio de Copal, con la OEA, y uno ve cómo actúa la OEA. O sea, no va de observador internacional. Ellos ya tienen un mandato, ya tienen un guión y van a aplicar ese guión. Pase lo que pase. Pasó en Honduras. En Honduras nosotros lo veíamos porque íbamos a fiscalizar centros y también estaba el equipo de misión de la OEA. Por ejemplo, a las 4 cerraban los circuitos. ¿Tá? A las 3:30 ya estaba el ejército cerrando los circuitos, impidiendo eso. Nosotros lo fuimos a denunciar, la OEA hacía caso omiso. Claro, cabe la pena recordar que Uruguay es de los países que más tiempo tiene, en las jornadas de votación, que más tiempo tiene ya a nivel Latinoamérica, ¿no? Porque ahora vos estás marcando un horario que para el oyente puede ser raro, pero ellos empiezan muy temprano. Claro, empiezan porque también el tema de la luz. Claro, sí, tienen otra dimensión. Sí, entonces, ahí había varios errores que nosotros fuimos denunciando en el caso de Honduras, ¿no?, que la OEA nunca los denunció y termina existiendo un fraude electoral brutal donde arranca el conteo de votos y la izquierda va ganando por un 5% con un 70% de escrutado. Se cae el sistema, ¿tá? Y tarda una semana en volver, y cada vez que volvía el sistema... Ese sistema era hondureño puntualmente, porque tengo entendido que Honduras para resolver muchas cosas pide radares a Estados Unidos. Bien, ahí va, correcto, va por esa línea. Era una empresa norteamericana. Bien. Y cada vez que volvía el sistema se acortaba. Entonces, en un 30% la derecha pasó de ir perdiendo por un 5% a ganar por un 5%. O sea, cambia una tendencia que nunca vi. De la maleta, ¿no? Exactamente. Y en Bolivia, lo que pasó al final de cuentas es que el resultado donde Evo gana en primera vuelta, ¿verdad?, que se convalida después con la elección de Lucho Arce ganando ya por goleada, le dieron los números y ahí la OEA salió a decir políticamente, no técnicamente, porque sus informes nunca demostraron técnicamente que hubo un fraude, que hubo una alteración del sistema, ¿ah? Y efectivamente se da ese golpe. La OEA plantea, porque lo que termina sacando a Evo Morales es el informe de la OEA diciendo que efectivamente hubo un fraude, ¿no? Ahí el ejército toma las decisiones que toma, ¿no? La derecha sale a jugar muy fuerte, toma las calles y termina, para evitar un baño de sangre, Evo termina saliendo del gobierno. Ahí, sin duda, la OEA nunca tuvo un mea culpa, nunca lo va a tener la administración de Almagro, y efectivamente, como Uruguay, nosotros convalidamos ese golpe invitando a la dictadora Áñez a nuestra asunción presidencial. Por lo tanto, es muy... Y a su vez no se convalida cuando asume Arce, el presidente no va a la asunción. Y el presidente tenía no solo era el presidente de Uruguay, sino tenía la presidencia del Mercosur. Manda a Bustillo. También es una muy mala señal cuando estamos hablando de un país que retorna a la democracia, ¿no? Acá cuando Uruguay retomó la democracia vinieron todas las figuras de alto nivel por lo que significaba ese hecho histórico, ¿tá? Entonces Uruguay, a la institucionalidad que tenía, que era también la presidencia del Mercosur, debió ir el presidente, no lo fue, desde una visión ideológica, ¿no? Y por algo también no nos cabe ninguna duda que el primer la salida presidencial es con Brasil de Bolsonaro. Es muy difícil. Sebastián, te traigo de vuelta. Es evidente que hay un sesgo ideológico detrás de todo esto y que, bueno, que está claro que tampoco se ocultó demasiado, como vos decías, durante la campaña, estaba claro. Pero te quiero llevar nuevamente a las cuestiones económicas, que también tienen su sesgo ideológico, sin duda, por el Mercosur. Uruguay es con el Mercosur, y lo tiene claro, no importa ese sesgo ideológico, igual seas de izquierda o de derecha, tenés claro que Uruguay es con Mercosur y no sin Mercosur. Ahora, el problema es que el Mercosur realmente en algunas cosas no funciona. Eso está también a la vista de quien quiera verlo. Y no hay un líder latinoamericano que tenés simplemente dos oportunidades, o es Brasil o es Argentina, ninguno de los dos está en condiciones de asumir ese liderazgo.
Mientras eso no suceda, Uruguay está como en una especie de interregno, de media agua, de que no me puedo ir, me tengo que quedar, tengo que tener posibilidad de negociar por mi cuenta. La situación en general, olvidándose de las cuestiones ideológicas, simplemente llevémonos al terreno monetario de la economía, de vender. Uruguay está en un problema. Sí, sin duda. Ahí hay que analizar, digamos, los discursos económicos, ¿no? Porque, a ver, no hasta hace poco en el Uruguay se organizó, el Partido Colorado de Bordaberry organizó un seminario sobre el Mercosur y sobre una posible salida del Uruguay del Mercosur, cuando también esto estaba dentro de la agenda de las nuevas derechas. Estaba, por ejemplo, el Brexit de Inglaterra, ¿no? De la derecha conservadora, es la primera que sale a plantear eso, gana ese plebiscito y ahora gran parte se están arrepintiendo, ¿no? de todo de ese gran descalabro que le va a significar a la economía británica salir de la Unión Europea. Volviendo al Mercosur, el Uruguay tiene que tener el Mercosur como trampolín hacia el mundo. ¿tá? Y ahí pensar en la proyección del Uruguay al mundo como el regionalismo abierto, donde efectivamente el Mercosur cumple el rol central, ¿no? Es nuestro trampolín al mundo. Y eso tiene que ser política de Estado. En ese marco, cuando muchas veces se plantea como algo novedoso desde la administración de la Calle, que plantea la flexibilidad del Mercosur, eso no lo inventó la Calle, ni es algo nuevo, es algo que efectivamente ya Nigno Boa en su primer discurso de asunción en el 2015 apuntaba a que el Mercosur tiene que tener dos aspectos y dos líneas de trabajo desde el Uruguay que lo planteaban, que es la sinceridad de las normas fiscales del Mercosur y la flexibilidad. ¿Para qué? Para mitigar las asimetrías que bien hablabas, ¿no? Entre Brasil y Argentina, dos potencias económicas continentales, Brasil a nivel mundial, ahora ya no tanto, pero sí en ese tiempo, y los socios menores como Paraguay y Uruguay, digamos, una relación muy desequilibrada. Por eso la flexibilidad del Mercosur iba un poco a mitigar esos acuerdos. Entonces ahí en ese sentido era como la línea que trabajó el gobierno. Y a su vez, en esta situación mundial donde hay una vuelta al multilateralismo después de la salida de Trump, ¿no? Biden es una administración que apunta más al multilateralismo y en ese sentido los grandes bloques comerciales van a volver a jugar un papel muy fuerte. Y en ese marco el rol del Mercosur cobra una vital importancia. Entonces tiene que ser sin duda con el Mercosur. Pero, como bien lo decías y lo señalabas, Brasil no está en condiciones de afrontar ese liderazgo, así como la Unión Europea tiene esos grandes liderazgos de Inglaterra ahora ya no, pero de Alemania sobre todo, y acompañada muchas veces del contrapeso de Francia. Argentina está saliendo de dos pandemias, la pandemia del neoliberalismo de Macri, que lo dejó endeudado y con muy poca capacidad de tener un desarrollo pleno, y la pandemia obviamente que les pegó muy, muy fuerte en materia de sanitaria. Entonces en ese sentido tiene una situación interna muy, muy compleja que tampoco no le permite estar liderando el Mercosur, y a su vez también con un gran cortocircuito con Brasil. O sea, estamos hablando que los dos socios principales, Bolsonaro dijo que lo peor que le podía pasar era que Argentina vuelva al peronismo. Entonces, imagínate, después tenés que sentarse con Alberto Fernández. Está difícil ese asado. Ese asado no te lo organiza Bustillo. Entonces, en ese sentido, monetariamente, el mundo va hacia la conformación nuevamente de acuerdos, de bloques, donde el Mercosur tiene que jugar un rol importante. Por eso también la necesidad que planteaba en el Uruguay de ingresar socios intermedios, ¿tá? Porque tenemos hoy Brasil y Argentina allá arriba, y Uruguay y Paraguay ahí. Necesitábamos más socios intermedios, la necesidad que entre Chile, que entre Bolivia, que bueno, se regularice el tema de Venezuela. Entonces era como generar y ampliar ese bloque de diversificación, porque hoy América Latina no tiene, y Sudamérica después de la caída del UNASUR, no tiene un proyecto unitario. Y en esta época, y en esta crisis del COVID, lo que demostró que lo que realmente nos está matando no solo es el COVID, sino son dos cosas: la falta de integración suramericana a la hora de, en su momento, comprar y analizar test,
de tener una regulación científica, una comunidad científica coordinada para la creación de medicamentos. Nosotros como continente, ningún país pudo sacar una vacuna, ¿no? Ahora puede ser la posibilidad que Cuba, claro, ¿no? Lo estoy diciendo, imagínense si hubiera estado la UNASUR y su Consejo de Salud, ¿no? Incluso las compras de vacunas también podrían haber sido a nivel de región. Entonces acá hubieron países que salieron por las suyas a buscar, ¿no? El mecanismo COVAX, que fue lo más que pudimos sacar, y después cada uno a buscar precios por las suyas. Eso fue. Y lo otro que también nos mató es el Estado debilitado, el Estado ausente, ¿no? No es casual que las economías o los países, incluso siendo grandes economías mundiales, que no tenían sistemas fuertes de salud, donde el Estado esté presente y estaba privatizado el mismo, terminaron teniendo grandes claro. Bueno, muertes. en el caso de Brasil, Unidos, claro, ¿no? compró Estamos San Pablo hablando. primero, el Estado de San Pablo Exacto. compró 130.000 y Brasil a nivel Estado no había comprado. Entonces, imagínense eso a nivel continental. Entonces, hoy el mundo va a las grandes conformaciones de bloques y a negociar todo por bloques. Entonces, la fuerza es lo necesitaba. Por lo tanto, monetariamente el Mercosur necesitamos un bloque unido, compacto. Es una situación muy difícil con Bolsonaro complicando mucho la situación, ¿tá? Y obviamente un Uruguay que cuando tenía que cumplir el rol, cuando estuvo en la presidencia, no lo cumplió. Entonces, efectivamente, uno analiza que va a ser tiempos muy difíciles para la región. Se nos fue el tiempo, Sebastián, se nos fue el tiempo y ya nos van a correr. Yo quería seguir hablando de Basales y de Malvin, por ejemplo. Tenemos para hacer Claro. 3, 4 programas de corrida. Pero Era bueno, largue, ¿no? Claro. Claro, no podemos pedir los descuentos porque ya estamos ya nos consumimos los descuentos también. Bueno, Sebastián Agobián, con él estuvimos conversando en la mañana de hoy. Como siempre, agradecerte la buena onda, la de venir hasta acá, hasta el estudio y compartir con nosotros todos estos análisis. Hoy lo dividimos entre lo que pasa en el mundo, tu rol en la intendencia, muchos temas para conversar. Seguramente nos va a faltar oportunidad que te invitemos nuevamente y discutamos con tiempo nuevamente de Lo invitamos a las 8, vamos a invitarlo a las 8. Vamos a invitarlo a las 8, cosa de no tener problema. Para mí es un placer y un deber siempre estar acá y acompañarlos, y sin duda la República es un medio que está a la altura. Bueno, muy bien, muchas gracias, Sebastián. Bueno, estamos en el final, aprovechamos también nosotros para decirle muchas gracias por la sintonía. El reencuentro mañana a las 8 de la mañana. Para este 8M, recuerden concentrarse, hacer meditación, pensar en todo lo que nos corresponde del lado de los hombres y también a las mujeres seguir empujando esa lucha que la hacen día a día. Señores, hasta mañana. Hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos en Panorama 1410, el diario en la radio.